Sí, es como una lista de grandes maestros. Exacto. Antes era todo rusos nomás, sí. y después fue... Sí, sí. Y me acuerdo que en mi época, que yo habré tenido capaz tu edad o capaz menos, Milagro, era la pelea entre Bobby Fischer con el ruso, o sea que era Norteamérica con Rusia, ¿te imaginas? Y hasta inclusive acá no llegaba, pero eran televisados los encuentros, los tipos, porque no sé cuántas partidas jugaban y bueno, después inclusive cuando aparece la primera computadora, aparece ¿cómo es? Que empezaba a jugar Bobby Fischer con la computadora y también lo televisaban a eso. Todo en blanco y negro, me acuerdo que era así, habrá sido en el 70, por ahí habrá sido eso, que eran unos monstruos los tipos. Sí, Yo mi sé. profesor. Uy. Siga, profe, siga, le escucho. No, que te decía que yo soy, o sea, me gusta ver cómo juegan al ajedrez. Soy medio maleta nomás, pero yo juego, sé los movimientos y más o menos juego, pero no le puedo ganar. Hay un amigo mío que es buen jugador, no le pude ganar nunca, pero nunca. Una vuelta nomás hicimos tabla y es lo máximo que he llegado con él, pero nada más. Ya me sentí ganador cuando hice tabla, porque no le podía ganar nunca. Porque hay tipos que son monstruos. Después también creo que había bajado un programita en la computadora y le jugaba a la computadora, no le gané nunca. Había inclusive hasta uno que decía principiante y así le ganaba. Son muy malos. ¿Y vos dejaste o seguís? De competir sí dejé porque también estoy estudiando otra carrera y empecé esto también. Sí, ¿Qué estás estudiando? no puedo ¿Qué ir. otra carrera? Profesorado de música, en el ISPEA. Mirá, ¿sos música también? Sí. Completita, ¿qué tocas? Mi instrumento es guitarra. Multifacética. Sí. ¿Cómo, Me gusta de Martín? todo un poco. Multifacética. ¿Viste, Martín? Así hay que hacer. No, pero aparte de eso, son cosas que se pueden combinar. Es decir, si ella me decía, estoy estudiando medicina, y bueno, ahí le decía, bueno, tenemos algún problema. Me parece como un decano que teníamos nosotros, que era Vicente Martín, que el padre quería que sea ingeniero electromecánico y él quería ser médico, y bueno, estudió las dos carreras juntas. Y bueno, se recibió de las dos. Era ingeniero electromecánico, que fue decano en la Facultad Tecnológica, y es médico y ejerce la medicina, o sea que o sea que te arregla con pinza y tenaza, te arregla, hace medicina. No, está bueno. Y como Yo eso, estaba por ingresar al coso de música, pero el tema es que dura 8 años. y ¿Vos sí, estás haciendo porque ahí en Resistencia? te Sí. enseñan todo. Te Me enseñan queda todos un los año. Todo te instrumentos, enseñan, todo. claro, te enseñan todos los instrumentos y aparte teoría y solfeo y todas esas cosas que escribir música, leer Sí, música. todo. Sí, sí. No, yo lo que Sí. quería era aprender a tocar el cello, Ajá. pero no había tampoco para ese instrumento en específico. No, Como No, ni está, siquiera tenían los cursos de los... Lo que bueno, yo pasa con estoy hablando los... en 2019. No, lo que pasa con los instrumentos de orquesta es que son en menor cantidad. Entonces, generalmente piden que los chicos tengan su propio instrumento. Por Claro, ahí, yo le había pedido que si primero me prestaran, te digamos, y gustaba, después yo claro. veía cómo... Claro, porque inclusive, uno está saliendo Vos sí, hacia sabés que, están Codifica, está saliendo. re vos sabés lo que caros, yo no sí. sabía, yo el año pasado no, en el 2018, sí, 2018, preparé una chica particular que estaba en la orquesta, tocaba la flauta traversa. Muy buena era porque estaban las sinfónicas. Y, y estudió ahí. Y yo ahí me enteré de que el saxo no forma parte de la orquesta. No, o sea, no, es un instrumento que no pertenece a Sí, la orquesta. no. Y vos sabés que el saxo, y yo dije, bueno, debe ser porque es un instrumento relativamente nuevo, pero no, porque en Norteamérica, el jazz, por allá, por 2009, 1910, 1900, a principios del 1900, ya había orquestas
orquestas de jazz sí que tenían el saxofón. Si bien la trompeta era lo que hacía los máximos exponentes del jazz, siempre con la trompeta, pero el saxo formaba una parte importante de esa orquesta. Pero yo no sabía que no formaba parte de la orquesta sinfónica del saxo. Porque, Es que depende del contexto, o sea, el tipo de música que se está por tocar. Es cuando el claro, saxo tipo toma protagonista o no directamente. claro. Sería como un Generalmente, invitado, digamos, si lo querés meter en una sinfonía. A mi viejo le gustaba la trompeta, él era fanático de Louis Armstrong y escuchaba, tenía los discos de él y qué sé yo, y por ahí escuchaba yo también. Bueno, loco, me gusta charlar con ustedes porque me entero de cosas, viste que no todo es matemática, y no todo es, cada uno tiene su vida. Y bueno, entonces a mí me encanta hablar con los estudiantes porque de esa manera uno sabe de que del otro lado hay un tipo que hace otras cosas y qué sé yo, y a veces, bueno, saber qué es lo que hace. ¿Hay vida del otro lado? Por supuesto, sí, y eso es lo que a mí me interesa, por eso yo quiero que ustedes hablen, aunque sea que no tenga nada que ver con el tema, ni que tenga que ver con nada, que tenga ganas de expresarse nomás y de contar cosas, porque somos seres sociales y queremos comunicarnos. Lástima que no tenemos el tiempo necesario, pero ya va a haber oportunidad. Bueno, son las 10:04, somos 68 conmigo, así que estamos en condiciones de empezar. Antes de, bueno, los saludo a los que no saludé, buen día para todos. Buen día, Martín, que no te saludé. Buenos días, profe. Buen día, profe. Les quiero decir, para ya ir teniendo en cuenta ustedes con sus horarios, que la clase de mañana es a las 19:30. Es una clase extra, no es de apoyo ni de consulta, es clase con temas nuevos. O sea que aquel estudiante que no va a poder asistir, la clase quedará grabada y después nos encargaremos, siempre Martín graba y yo también, así que la subiré a la nube, al Drive, para que ustedes puedan tenerla, aunque sea grabada. De cualquier manera, la mayoría de esos temas que vamos a vertir están en algunos videos míos de YouTube que también puede escuchar, que eso es lo que vamos a dar hoy. Bueno, entonces yo ahora, terminada la clase, voy a generar el enlace para la clase del jueves, así se las dejo puesta en el grupo y ustedes las pueden distribuir y nos veríamos el jueves a las 19:30. Bueno, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada, voy a poner a grabar. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada estábamos demostrando las propiedades, para mí, de los límites. Algunos le llaman álgebra de límites, otros le llaman teorema de límites, pero es exactamente lo mismo. Que en realidad lo que necesito yo que el estudiante sepa, el límite de la suma, el límite del producto, y hoy vamos a ver el límite de la recíproca. Es decir, que el límite de la recíproca se resuelve similar a la del producto, o sea que más o menos, por eso para mí la más complicada, la más difícil es la del producto, que si el estudiante aprende esa, las otras dos, tanto la de la suma como la que vamos a ver ahora, que es la de la recíproca, le va a resultar sencillo. Bien, si ustedes ven bien la pizarra, voy a proceder a borrar y empezar la clase. Entonces vamos a poner como título límite de la recíproca de una función. Yo varias veces le expliqué la palabra recíproca. Se usa recíproca, que también se podría usar inversa, para no confundirnos con la función inversa. Entonces, se usa recíproca cuando yo invierto la fracción, es decir, hago 1 sobre f de x en este caso. Entonces, la definición de lo que vamos a ver dice así. Se dice que el límite de la recíproca de una función es igual a la recíproca del límite de dicha función. Repito,
el límite de la recíproca de una función cuando x tiende al valor a es igual a la recíproca del límite de dicha función, siempre y cuando este límite exista y sea distinto de 0. Repito entonces la definición completa. Se dice que el límite de la recíproca de una función cuando x tiende al valor a es igual a la recíproca del límite siempre y cuando este límite exista y sea distinto de 0. Eso que acabamos de describir, de decir en forma coloquial, lo podemos escribir en forma simbólica de la siguiente manera. El límite con x tendiendo al valor a de 1 sobre f de x es igual a 1 sobre el límite con x tendiendo a de f de x, y esto es igual a 1 sobre el valor L1. Si, solo si, obviamente, L1 existe L1 y L1 es distinto de 0. Es decir, que acá simbólicamente está escrito lo que nosotros escribimos como definición en forma coloquial. Acuérdense que ustedes tienen que ser lo más completo posible en los exámenes, por lo tanto siempre tiene que haber la definición, la forma simbólica y si existe demostración y si existe la interpretación geométrica. Eso sería el ejercicio completo para obtener el puntaje ideal. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, como demostrábamos nosotros, teníamos que partir de algo que llamábamos hipótesis, que era lo que realmente conocíamos, y lo que realmente conocemos es que nuestra función tiene límite. Entonces decimos que el límite, con x tendiendo al valor a, de f de x, lo vamos a llamar L1, si y solo si, en valor absoluto, la función menos el valor L1 es menor que un epsilon 1 para todo x que tenía que pertenecer a quién, al entorno reducido de A. Esto ya prácticamente tiene que ser carne del estudiante, es decir, que lo tiene que tener muy claro porque se repite permanentemente. Después de la hipótesis que venía la tesis. La tesis era lo que yo quería demostrar. Entonces en esa etapa vamos a escribir así. Lo que yo quiero demostrar es que el límite con x tendiendo a de 1 sobre f de x es igual a 1 sobre L1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Y después de esa tercera etapa viene lo más importante, que es justamente la demostración. Entonces ponemos acá demostración, y en la demostración, ¿qué voy a escribir? Vamos a demostrar justamente que eso sea cierto. Entonces, como necesito gran parte de la pizarra, le saco foto y así ustedes pueden ir completando sus apuntes. Ustedes están acá. Bien. Entonces, ahí va la foto. Perfecto. Muy bien. Procedo a borrar. Y ahora voy a hacer la demostración. Entonces, en la demostración, yo tendría que demostrar que el valor absoluto de la función, que sería 1 sobre f de x, menos el límite, que sería supuestamente 1 sobre L1, tiene que ser menor que epsilon. Bueno, tal como se hizo en el producto, yo voy a trabajar con el primer miembro y tratar de demostrar que realmente eso es menor que epsilon. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. En este caso particular, voy a empezar a trabajar con el primer miembro, o sea, 1 sobre f de x menos 1 sobre L1, esto va a ser igual. Como dentro del valor absoluto yo tengo una resta o una suma, como quieran llamarlo, es exactamente lo mismo, pero de fracciones, yo tengo que sumar, y para sumar fracciones debo encontrar mi común denominador. Como el común denominador, en este caso los denominadores no tienen nada que ver entre ellos, irían los dos, es decir que masa va a escribir entonces f de x por L1. Cuando comenzamos la operación, me quedaría esto dividido esto, o sea, f de x, me quedaría L1 menos
Esto dividido L1 me quedaría f de x, y esto me quedaría, esta expresión me quedaría de esa manera. Esto es igual. El estudiante sabe perfectamente, por propiedades de valor absoluto, por eso son cosas que vamos a ir trayendo, cosas que ya aprendimos. Acá tiene el valor absoluto del cociente. Y el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos. Es decir, que esto me quedaría L1 menos f de x en valor absoluto dividido el valor absoluto del producto que yo tengo en el denominador. Y acá voy a volver a aplicar algunas propiedades. Sabíamos perfectamente nosotros que el valor absoluto de un número siempre era positivo. Entonces en esta recta, si yo invierto sustrayendo con minuendo, no cambia el resultado. Para eso les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el loco tiene 5 menos 3 en valor absoluto, es exactamente igual a 3 menos 5 en valor absoluto, obviamente, porque 5 menos 3 es 2, en valor absoluto es 2. Y 3 menos 5 es menos 2 y en valor absoluto es 2, o sea que es cierta esa igualdad. Bueno, esa propiedad es la que voy a usar acá para invertir sustrayendo con minuendo. Es decir, que el estudiante acá va a escribir al revés, después se va a dar cuenta por qué hago esto, me queda f de x menos L1. Y acá el estudiante en el denominador, ¿qué tiene? Tiene el valor absoluto de un producto, que era el producto del valor absoluto, es decir, que esto me quedaría el valor absoluto de f de x por el valor absoluto de L1. Muy bien. Si el estudiante asocia cosas, ahí va a ver que acá en el numerador aparece nuestra hipótesis. Y eso sabíamos que el valor absoluto de la función menos un límite era menor que epsilon, y lo vamos a poner acá menor que epsilon 1. Por hipótesis, repito, por hipótesis se sabe que el valor absoluto del numerador, es decir, de f de x menos L1, es menor que epsilon 1. Y acá vamos a usar uno de los famosos teoremas que dimos al principio, cuando empezamos el límites, que decía que si el límite de una función existía, iba a existir un valor k de manera tal de que la función esté acotada, es decir, que el valor absoluto de k, el valor absoluto de f de x sea menor que k. Es decir, que acá yo tengo justamente, sé que f de x tiene límite, cuando vale L1, y entonces va a estar acotada y va a ser menor que k. Entonces ahora, esa última expresión, voy a escribir, en vez de escribir el igual como lo venía haciendo, voy a escribir menor y voy a poner epsilon 1 acá arriba, el k acá abajo y el valor absoluto de L1. Muy bien. Entonces ahora el estudiante, por carácter transitivo, así se llama, esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto, y esto es menor que esto. Por lo tanto, el primero será menor que esto. Y eso es lo que yo copio acá. Entonces copio 1 sobre f de x menos 1 sobre L1, y esto es menor que esto que más se escribió acá, el epsilon 1, sobre k por el valor absoluto de L1. Si ustedes se acuerdan, el valor de epsilon lo elegíamos nosotros. Entonces acá voy a elegir un valor de epsilon 1 que sea acorde a la demostración para que me quede redondo y me quede un epsilon. Acuérdense que ese epsilon, el único cuidado que yo tengo que hacer es, según la definición, es que sea positivo. Y fíjense, entonces acá pongo, adopto un epsilon 1 que sea igual a epsilon por k por el módulo de L1. Y entonces ustedes observen. K es positivo por ser mayor que un valor absoluto. Si es mayor que un valor absoluto, el valor absoluto es positivo, entonces K es recontra positivo. Y el módulo de un número, o sea, el valor absoluto de un número, siempre es positivo. O sea que esto está bien, es mayor que 0 y cumple con la condición. Entonces, a la hora de sustituir, yo vengo acá y digo que 1 sobre f de x menos 1 sobre L1 es menor. Y ahí voy a reemplazar el epsilon 1 por lo que yo dije, y me queda epsilon por k por el módulo de L1 sobre k por el módulo de L1. Simplifico k con k, el módulo de L1 con el módulo de L1, y me queda solamente epsilon, y queda demostrado que 1 sobre el f de x menos 1 sobre L1 es menor que epsilon para todo x que pertenece al entorno reducido de centro A. Y entonces, si eso sucede,
es porque la conclusión es muy clara, el límite queda demostrado cuando x tiende al valor a de 1 sobre f de x es igual a 1 sobre L1, que era justamente lo que nosotros queríamos demostrar. Eso es justamente a lo que teníamos que llegar y lo hemos hecho y entonces quedó perfectamente demostrado. Entonces ahí tenemos la demostración del límite de la recíproca. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer algún estudiante? No comprendí muy bien la parte donde dice adoptó epsilon 1. ¿Puedes repetir esa parte? Espera, loquito, que te escuché muy bajo porque tenía el volumen bajo. Ahora sí. No comprendí muy bien la parte de que la azul donde dice adoptó epsilon 1. Bueno, si vos te acordás, tanto en la suma como en el producto, yo adopté el épsilon. Si ustedes se acuerdan, en la definición del límite, cuando Massa empezó el límite, me dijo que el épsilon era propuesto por nosotros o me lo daban como dato, es decir, yo conocía eso. Bueno, justamente acá yo hago lo mismo, es decir, adopto un épsilon en particular para que se simplifique y me quede un épsilon. Ese es el objetivo de esto, ¿me entendés o no? Sí, sí se entiende. Bien. ¿Otra pregunta? No, profe. Bueno, procedo entonces a borrar. Y vamos ahora, esta sería la última demostración, que es lo que le pueden pedir. ¿Está? Y ahora vamos a lo que nosotros denominamos infinitesimos. Y esto es importante para la práctica fundamentalmente. Pero también le pueden pedir en la teoría como en el cuestionario. ¿Qué es un infinitésimo? Entonces, vamos a definir. Se dice que una función f de x es un infinitésimo en x igual a si y solo si el límite de dicha función f de x cuando x tiende al valor a es igual a 0. Repito, se dice que la función f de x es un infinitésimo en x igual a si y solo si el límite de dicha función f de x es igual a 0 cuando x tiende al valor a. ¿Quedó claro? Entonces, yo voy a decir en símbolos, f de x es un infinitésimo en x igual a si y solo si dice la definición, el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a 0. Si eso sucede, yo estoy en presencia de un infinitésimo. También, por este sí, solo sí, puedo decir al revés, que si el límite de una función cuando x tiende al valor a me da 0, esa función es un infinitésimo en ese punto. Muy bien, yo voy a dar algunos ejemplos de infinitésimos para que el estudiante tenga presente de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si el loco tiene esta función f de x, 2x menos 4, ¿dónde es un infinitésimo? En el 2. ¿Por qué? Si, solo si, yo calculo el límite con x tendiendo a 2 de la función 2x menos 4, ¿qué sucede? 2 por 2, cuaderno, menos cuaderno, 0. Ahí entonces yo corroboro que es un infinitésimo. Otro, por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado menos 9, ¿dónde es infinitésimo? En 2 puntos. En x igual a 3 y en x igual a menos 3. ¿Por qué digo esto? Porque el límite con x tendiendo a 3 de la función x al cuadrado menos 9, me queda 3 al cuadrado es 9, menos 9, 0. Y lo mismo sucede si yo calculo el límite
con x tendiendo a menos 3 de x al cuadrado menos 9, esto es igual a menos 3 al cuadrado es 9. Menos 9, 0. Ojo cuando hacen estas cuentas, porque ustedes las suelen hacer mal. Si ustedes escriben en su calculadora y hagan la prueba conmigo, ponen la tecla menos, ponen el 3 y ponen la tecla x al cuadrado y la tecla igual, la máquina le devuelve menos 9. ¿Y por qué? Porque eso está mal escrito. El estudiante, si quiere hacer bien la cuenta con la calculadora, tiene que abrir paréntesis, poner el menos, poner el 3, cerrar el paréntesis, poner x al cuadrado, y recién ahí la tecla igual, y ahí la máquina le va a dar como resultado 9. Hagan la prueba y ese es un error el más común de los estudiantes. ¿Por qué es un error común? Porque no saben manejar la calculadora. Obviamente no es un problema de ustedes, sino que es un problema que alguien le tenía que haber enseñado ciertas determinadas cuestiones. Como no lo enseñaron, cometen errores. Y esos errores les cuesta caro, y después, a partir de ese error, aprende. ¿Cuándo aprende? Cuando alguien le explica. Por eso entonces yo prefiero explicarle antes que el loco se equivoque. Porque es muy normal que el loco cometa error de esta manera, esto está mal, y esto es lo correcto. ¿Le quedó claro al estudiante? Sí, profe. profe. Así es, profe. Seno de pi sobre 2 también es infinitésimo. No, coseno, eso es lo que iba a escribir acá, justamente para que ustedes vean. Si f de x es coseno de x, es un infinitésimo en pi sobre 2. ¿Por qué? Porque el límite con x tendiendo a pi sobre 2 del coseno de x es igual a 0. Si ustedes quieren calcular esto con la calculadora, obviamente la máquina o el aparatejo tiene que estar en radianes. Por eso yo siempre, sobre todo cuando trabajan con límites, traten de que la máquina ya esté puesta en radianes. Algunos, las que tienen la calculadora muy, muy vieja, tienen que apretar varias veces la tecla mode hasta que le aparezca en el display 3 palabras: deg, rad y grad. Siempre rad creo que es 4 o 3, no me acuerdo, o 2. Y los que tienen las calculadoras más modernas, que ya tienen un setup, tienen que entrar a hacer shift setup. No me pidan de que hablen inglés, porque más también ni la más pálida idea del inglés. Y ahí va a aparecer donde dice angle o ángulo, y ahí van a aparecer las 3 palabras: deg, que significa degree, en inglés significa sexagesimal; rad, que significa radian; y grad, que significa gradian, que es una medida también de ángulos que usan los anglosajones. ¿Está? ¿Alguien preguntó algo en el chat? 3. ¿Listo? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Siga. Bien. Perfecto, entonces. Eso como ejemplo para que ustedes tengan idea. Ustedes se van a encontrar con muchos infinitésimos. A raíz de eso vienen los problemas de límite con infinitésimos. Entonces, voy a sacarle foto, perdón. Eso es lo que me estaba olvidando. Y continúo con las propiedades de los infinitésimos, que a eso queremos llegar. Bueno, ahí se va la foto. Y ahora procedo a borrar. Y vamos a escribir las propiedades de los infinitésimos. Entonces, acá pongo propiedades. Y las primeras propiedades son muy sencillas. Y dice así. La primera propiedad que vamos a ver dice que la suma de dos infinitésimos en un punto da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. Es decir que si yo tengo que el límite con x tendiendo a de f de x es igual a 0 y el límite con x tendiendo a de g de x también me da 0, entonces el límite, dice la propiedad, con x tendiendo a
de la suma de los dos, de f de x más g de x, me da como resultado, también me da 0. Es decir, que es un infinitésimo en x igual a a. Repito entonces, la suma de dos infinitésimos da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. La segunda propiedad dice que el producto de una constante por un infinitésimo da como resultado otro infinitésimo. Repito, el producto de una constante por un infinitésimo da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. Por lo tanto, dice así: si el límite con x tendiendo a de f de x es igual a 0, entonces el límite con x tendiendo a de k por f de x será también igual a 0. Entonces, repito la propiedad, dice que el producto de una constante por un infinitésimo da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. La tercera propiedad es muy parecida a la de la suma y dice así: el límite del producto, el producto de dos infinitesimos da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. Repito, porque la inicial sería el producto de dos infinitesimos en x igual a a, da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. Entonces sería así, que el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a 0, o sea que es un infinitésimo. Y el límite con x tendiendo al valor a de f de x, de g de x, es otra función, de g de x, cuando x tiende al valor a, me da 0, o sea que es un infinitésimo. Entonces, el límite con x tendiendo al valor a del producto de las dos funciones, es decir, f de x por g de x, me da también 0. Quiere decir que el producto de dos infinitésimos me da como resultado otro infinitésimo en el mismo punto. No así sucede con el cociente, porque en el cociente vamos a dividir en tres partes. Entonces, vamos a escribir el enunciado principal y dice así: el cociente de dos infinitésimos me puede dar tres resultados distintos. Repito, el cociente de dos infinitésimos me puede dar tres resultados distintos. Bien, ¿cuáles son esos resultados? Entonces lo vamos a enumerar. Vamos a poner 4.1 y el 4.1 dice: será igual a 0 si el infinitésimo del numerador es de mayor orden infinitesimal que el denominador. Repito, será igual a 0 si el infinitésimo del numerador es de mayor orden infinitesimal que el denominador. Entonces yo tengo que el límite con x tendiendo a 0 del cociente de f de x sobre g de x me va a dar 0 si y solo si f de x es de mayor orden infinitesimal que g de x. Repito, entonces, será igual a 0 cuando el infinitésimo del numerador es de mayor orden infinitesimal que el denominador. Bien, 4.2. 4.2. ¿Qué sucede acá? Yo tengo que el límite con x tendiendo al valor a, perdonen, acá yo le puse el anterior, le puse 0 y no es 0, puede tender a cualquier valor, es decir, valor a, de f de x sobre g de x es igual a infinito cuando el infinitésimo del denominador
es de mayor orden infinitesimal que el numerador. Repito, el cociente de 2 infinitésimos me da infinito cuando el denominador es de mayor orden que el numerador. Entonces yo pongo acá que g de x es de mayor orden infinitesimal que, en este caso, f de x. El estudiante se estará preguntando, ¿qué es el orden infinitesimal? El orden infinitesimal es la velocidad con que el infinitésimo tiende a cero. Entonces es congruente con lo que estamos diciendo. En el primer caso, en el 4,1, ¿por qué me daba 0? Porque el numerador se hacía más rápido 0 que el denominador. Entonces me va a quedar 0 sobre un número, que yo lo voy a poner acá en verde, para que ustedes se acuerden por qué me queda eso. Me queda 0 dividido un número, y eso para mí es 0. En cambio, en el 4,2, si el denominador es de mayor orden infinitesimal que el numerador, se hace más rápido 0, y me va a quedar un número dividido 0, y un número dividido 0, el estudiante tiene que aprender de chiquitito que esto es infinito. Entonces, pero aparece un 4,3. ¿Qué pasa en el 4,3? Puede suceder que ambos infinitésimos sean del mismo orden infinitesimal. En ese caso, me va a dar una constante k. Entonces dice así, si el cociente de 2 infinitesimos me da como resultado una constante k distinto de 0, se dice que ambos infinitésimos son del mismo orden infinitesimal. Entonces, escribiendo eso en forma simbólica, sería algo parecido a esto. El límite con x tendiendo a de f de x sobre g de x es igual a una constante k distinto de 0, para que sea distinto del 4,1. Si, solo si, f de x y g de x, es decir, los dos infinitésimos, son del mismo orden infinitesimal. Muy bien. Del mismo orden infinitesimal. Quiere decir entonces que me va a quedar un número arriba y un número abajo, y ahí aparece la constante k. Pero ahora viene lo más importante. Este 4,3 se puede mejorar. Puede llegar a suceder que k sea igual a 1. Entonces, eso voy a escribir acá. Si k es igual a 1, se dice que los infinitésimos son equivalentes. Esto es importantísimo. Equivalentes. Muy bien. Entonces, repito, si k en el 4,3 resulta ser 1, se dice que ambos infinitésimos son equivalentes. Y de hecho, vamos a mostrar un caso notable. Ustedes van a tener que encontrar el otro, porque me voy a contar dónde lo tienen que buscar. Y si no lo encuentran, yo se los hago, no tengo problema, pero creo que está hecho. En algún video que hice está hecho la demostración. Pero nosotros vamos a hacer una sola y el estudiante va a tener que investigar. ¿Por qué? Porque le van a pedir. Porque eso le pueden pedir una o la otra demostración. Bien, entonces, si k es igual a 1, se dice que ambos infinitésimos son equivalentes. Y esa es la más importante de todas porque me permite resolver algunas cuestiones de límites. Bien, va la foto. Perfecto. Necesito que, si alguien tiene dudas,
¿No? No, profe. Bien, perfecto. Entonces, o están redormidos o son unos monstruos totales. Para mí siempre digo lo mismo. Potencialmente para mí son todos unos monstruos. Entonces, de esa manera me quedo contento. Bueno, y ahora vamos a demostrar, y esta demostración que Massa que va a hacer acá, seguro se la van a pedir en este examen. Que es, vamos a poner acá, infinitésimos equivalentes, infinitésimos esto aparece en todos los tutoriales, límite notable. Y nosotros vamos a demostrar que el límite, lo voy a poner con colorado, que el límite con x tendiendo a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Si el estudiante calcula este límite, le va a quedar 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0 y x cuando tiende a 0 es 0. O sea, le queda 0 sobre 0 y ahí tienen el cociente 2 infinitésimo. Y fíjense que vamos a demostrar que me da 1 y entonces si me da 1 es porque ambos, seno de x y x, son infinitesimos. Si el estudiante tuviera en, qué sé yo, en su teléfono o en su tableta o en su computadora un graficador, podría dibujar la función seno de x sobre x y va a ver que a medida que se acerca al 0, la función se acerca al 1. No está definida la función en el 0, como siempre le digo. No me importa a mí lo que pasa en el 0, me importa lo que pasa en el entorno reducido del 0. Y va a ver que en el entorno reducido, por eso necesito que ustedes observen el dibujo, van a ver que la función se acerca al 1. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bueno, para hacer esta demostración, el estudiante necesita tener algunos conceptos de trigonometría básica, o sea, muy, muy básica, no hace falta que sea un experto en trigonometría, pero sí algo básico tiene que tener. Entonces Massa lo que va a dibujar es un cuarto de círculo trigonométrico. Massa dibuja un cuarto de círculo trigonométrico, ahí lo tienen ustedes, y yo necesito, para seguir acá, que algún estudiante me diga qué diferencia hay entre una circunferencia cualquiera y una circunferencia trigonométrica, o en un círculo cualquiera y un círculo trigonométrico. ¿Alguien tiene idea de lo que yo estoy diciendo? ¿Qué particularidad tiene el círculo trigonométrico? La distancia del radio, que Sí. en la trigonométrica es de 1. Muy bien, Ezequiel. Es perfecta la definición de Ezequiel. Excelente. Por eso yo siempre digo que hay que preguntar nomás y los chicos seguramente alguno tiene que tener la respuesta correcta. Y el resto aprende. Se llama círculo o circunferencia trigonométrica al círculo o circunferencia que tiene radio la unidad. Tal como dijo Ezequiel, el radio es igual a 1. Yo voy a dibujar justamente el radio en cualquier lugar de esta circunferencia y dibujo mi radio. Acá le pongo R igual a 1 para que el loco no se olvide. Y le vamos a empezar a poner letras. Este va a ser mi origen O, este va a ser mi punto P. Muy bien. A partir de P, yo voy a bajar una perpendicular. Y a partir de ahí aparece otro punto que lo voy a llamar M, que sería este valor que está acá, y a partir de ahí aparecen dos segmentos nuevos, que son OM y PM. Por eso, y yo necesito que el estudiante, vamos a suponer que esto que está acá, va a ser mi ángulo que lo voy a llamar X. A este ángulo mío lo llamo X. Muy bien. Entonces, el estudiante sabe, si tiene algún curso hecho básico de trigonometría, sabe que en un círculo trigonométrico, estos segmentos OM y PM son dos funciones trigonométricas fundamentales. ¿Alguien me puede decir quién es OM y quién es PM? OM sería coseno y seno. Muy bien, loco. Entonces, esto que está acá
es el coseno de X. Porque no pueden decirme seno y coseno nomás. Tienen que venir con, porque es lo mismo que yo le diga, calculame esta raíz, loco. ¿Me pueden calcular esta raíz ustedes? No. No. Bueno, entonces a raíz de ahí yo le voy a contar la anécdota que hizo el animal de mi compañero, de ahora justamente, hoy es el día de nosotros, ¿o no? ¿Hoy no es 29? Hoy es 28. Ah, mañana, entonces tenemos que festejar. Bien. Entonces, el animal de mi compañero, hágame acordar, porque si no me voy a olvidar, que vivía en la pensión conmigo, le cuento lo que hizo, para que ustedes tengan dimensión de la animalada de lo que hizo. Y entonces, en función de esa animalada, ustedes no tienen que hacerlo. Bueno, este es el coseno de X, este que está acá es el seno de X. O sea, repito, OM, coseno de X, y PM es el seno de X. Pero vamos a agregar dos cosas más. Primero, acá voy a trazar una tangente, acá, no se puede dibujar, la verdad que porque no quiero usar a una reivita nada más, pero voy a tener que traer nomás un palito para que me ayude a dibujar. Bueno, ahí está la tangente. Voy a prolongar el radio vector, lo voy a prolongar con línea de trazo, para que ustedes vean que es una prolongación, hasta que corte esa tangente, y esto me quedaría dos letras nuevas, a esto lo llamo R, y a esto lo llamo S. Y ahí, ¿quién aparece? La tangente trigonométrica de X. Y este arco que está acá, el PS, es X medido en radianes. Acuérdense que ese X es medido en radianes. Bueno, yo de acá voy a hacer una serie de referencias para que el loco se acuerde quiénes son, porque a algunos estudiantes no les gusta escribir las letras acá, o sea, los nombres, pero sí las letras son fundamentales, y vamos a empezar. Primero, OP es igual a OS, y ambos son el radio, y ambos valen 1. ¿Ve? OP y OS. Después tengo que el OM es el coseno de X. El PM es el seno de X. Después tenemos PS, Ohio con eso, es un arco y vale X. PS es un arco, fíjense más como le dice un arquito ahí, se alcanza a ver, y vale X. Y RS, la última referencia, es un segmento también, es la tangente de X. Bueno, por esa referencia, el estudiante ya está en condiciones de demostrar. A ver si me alcanza para la demostración. Y entonces yo necesito primero dos cosas. Yo, como voy a trabajar con superficies, o voy a trabajar con áreas, necesito que el loco por lo menos sepa el área del triángulo y el área del sector circular. Bueno, el área del triángulo, calculo que la mayoría de los locos la tiene que conocer. Entonces pongo acá, área triángulo es igual. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Bien, Martín. Base, se lo pongo con todas las por altura, como dijo Martín, sobre 2. Bueno, ahora viene otro dilema. ¿Cuánto vale el área de un sector circular? El sector circular, para que ustedes lo entiendan, es como si fuera una porción de pizza, es decir, OPSB, este es el sector circular acá. O sea, uno de los lados es parte del círculo. Entonces se llama sector circular. ¿Alguien tiene idea de cuál es la fórmula? Bueno. Pi dividido 180 grados. ¿Cómo? Pi dividido 180 grados, ¿o no? No, loco, no. Ahí te da... ¿Pi por radio al cuadrado? No, tampoco. Ese sería pi por radio al cuadrado, es la superficie de todo el círculo. Esto es, por ahí andamos, pero es radio al cuadrado, por el arco medido en radianes, que ya lo voy a poner con verde, dividido 2. Repito, radio cuadrado por el arco
y este arco es, pongo la flecha acá, radianes, no es ángulo, radianes dividido 2. Bien, si el estudiante tiene en cuenta eso, que ahí ya aprendieron una fórmula nueva que no tenían ni la más pálida idea que existía, entonces eso sucede porque no hacían geometría en la escuela. Y es muy fácil plantear cualquier círculo, le decimos, loco, traete un compás mañana, qué sé yo, mañana vamos a hacer sector circular. Y ahí podemos calcular cientos de cosas, no tienen ni idea la cantidad de cosas que pueden hacer. Le cuento que yo haría con un estudiante, qué sé yo, porque eso no hace falta ni siquiera un año en particular. En cualquier año, de primer año a quinto año, podés hacer lo que vos quieras. Mirá, entonces yo agarro y le digo, mirá, loco, vamos a hacer esto. Vamos a colocar, ahí tenemos 2 círculos. Vamos, tic, tic. Y quiero saber el área de este pedacito acá. Y yo le digo, bueno, yo conozco esto, vale 50 grados. Entonces el loco, y conoce el radio de las dos, me dice, el radio grande, vamos a poner así R grande, vale 8 metros, y el radio chiquito vale 6 metros. Y entonces el loco va a tener que calcular 2 sectores circulares, uno con radio 8, otro con radio 6, el X hay que llevarlo, 50 hay que llevarlo a radianes. ¿Cómo se lleva a radianes? Tal como dijo uno ahí, es 50 por pi dividido 180 grados. Y ahí el estudiante lo lleva a radianes a ese ángulo, Muy bien, y ahí ya tienen el arco, los radios, lo divide por 2 y calcula el sector circular. Pero como él quiere este pedacito, va a tener que restar. Ahí te inventé un problema en fracciones de segundo. Entonces, los tipos, como yo siempre digo, no quieren laburar y se rascan el hoyo permanentemente. Porque vos a un estudiante, si querés enseñarle y tenés ganas, podés generar la cantidad de problemas que a vos se te ocurran. Pero para eso tenés que, primero, tenés que estar preparado, tenés que estar entrenado, tenés que estudiar y encima entusiasmar a la platea. Es decir, porque eso también tiene mucho que ver. Yo le voy a contar una anécdota de lo que me pasó una vez. Yo estaba dando clase en la UTN, en el aula, bueno, muchos de ustedes ni la conocen a la UTN, porque no pudieron ir, y eso es una de las grandes cosas que yo extraño, y seguramente ustedes no dimensionan, pero la vida estudiantil es lo más grande. O sea, el tipo cuando entra a la facultad es como si fuera un submundo ahí adentro, donde vos tenés de todo en un solo lugar. Tenés compañeros, tenés profesores, tenés el bar, tenés cosas que te reís, que llorás, un montón de sentimientos que se te pasan solamente ahí adentro, estando dentro de la facultad. Y esa vida es la que se están perdiendo ustedes y eso no se recupera más. Eso es lo que yo más siento de todo esto. Bueno, entonces, lo que yo le quería contar era, yo estaba en el aula 210, que le llamábamos la capilla. ¿Por qué le llamábamos la capilla? Porque Martín, capaz que es el más antiguo acá, se acuerde, eran todos los bancos largos, o sea, que era igual como unos bancos de iglesia, pero, o sea, que en cada banco más o menos entraban 3 o 4 estudiantes más o menos. Bueno, entonces le llamaban la capilla a eso y yo estaba ahí. Eso, por supuesto, como todas mis clases, se llenaba hasta no dar más. Inclusive traían bancos de otro lado para poner en el fondo para poder sentarse y poder escuchar mi clase. Bueno, yo cada vez hablaba más fuerte, ya no daba más de la voz, y entonces agarro y hago un silencio, y el murmullo, el quilombo venía de afuera. Bueno, la cuestión de que yo siempre cierro la puerta para dar clase, por el solo hecho de que justamente no interrumpan y que no entre ningún loco tarde en la clase. Bueno, entonces, cuando salgo, el ruido era infernal. Había sido, o sea, no es que había sido, cuando la escuela industrial, que está ahí pegada, empezó a crecer, o sea, se hicieron aulas, muchos estudiantes, la escuela le pidió permiso a la UTN para usar algunas aulas a la mañana, estaban vacías. Y sí, la verdad que un montón de aulas de la UTN estaban vacías en ese momento, y entonces le prestaban. O sea que había en algunos momentos
había clases de secundaria dentro de la facultad. Bueno, había sido de que cuando yo abro la puerta, el quilombo era infernal, o sea, no se podía ni hablar. Y venía de un aula que estaba cerrada la puerta, para que ustedes dimensionen el ruido que era. Cuando yo abro la puerta así, ¿me entendés? Digo, ¿qué pasa acá? Y vos no tenés idea, los pibes no sabían, algunos se sentaron de a dos en el banco porque no sabían dónde sentarse, porque tenían que sentarse. Y yo vi los ventiladores, estaban los suéteres arriba del ventilador girando así. Bueno, era un desastre, se tiraban cosas como locos. Bueno, la cuestión de que cuando yo digo, ¿qué pasa acá? Ahí se empiezan a sentar todo, qué sé yo, y ahí recién veo a la profesora, la tenían acorralada, la pobre mujer, y me dice, no lo puedo controlar, no puedo dominarlo. Entonces le digo, señora, yo no doy más de la voz de tanto gritar, estoy en una facultad, le digo, esto no puede ser. Me lo disculpe, profesor, yo no lo puedo dominar, estos tipos. Entonces agarro y le digo, mírense, estudiante, le digo, la próxima vez que yo venga acá para interrumpir acá, a cada uno de ustedes le voy a cortar la cabeza. Bueno, y me voy. ¿Para qué dije eso? Había sido que uno de los loquitos fue y le contó al director o directora, no sé qué tenían, y me citan a mí. Primero me cita el secretario académico de la facultad. Me dice, che, Massa, porque a mí todo el mundo me conoce de la misma manera, y me dice, che, Massa, ¿vos qué hiciste? No, le digo, pasó esto. Ah, bueno, porque hay un lío bárbaro que vos lo amenazaste de muerte a un alumno. No, le digo, ¿cómo voy a matar a un alumno? Está loco, le dije yo tal cosa, le dije la verdad. Entonces me dice, no, bueno, porque hay un revuelo ahí en la escuela, qué sé yo, cuánto. Entonces, voy a hablar con la directora y le cuento lo que había pasado. Y entonces, bueno, pero ahí todo quedó en la nada, pero fíjense hasta dónde llega el tema de la desinformación y lo que pasó. La que iban a matar era la pobre infeliz, a la maestra, que no sé qué era, de qué materia era, pero no le dan ni 5 pelotas a los pibes. Por eso yo, por ejemplo, no podría dar clase en una escuela secundaria. Porque la primera vez que me faltan el respeto, no le pongo ni 1, ni 2, ni 3, ni nada. Lo agarro al cogote y se lo dejo así finito, ¿me entendés? Al tipo ese. Porque si a mí no me escuchan la clase, no me preocupa. Igual que lo que pasa con ustedes. O sea, si vos querés venir a mi clase, vení. Si no querés venir, no vení. Pero no me molesté. No jodás la clase, porque ahí es donde se produce el problema. ¿Entendés? Bueno, y entonces yo no podría. Entonces, y seguramente tendría que matar después un directivo, matar a un padre después, seguramente va a venir Canal 9 y todo, porque va a ser un quilombo, y bueno, eso pasa. Última, profe, lo que hace es hacer rodillar con maíz, como dice mi tía. No, eso no existe más, ya en mi época no existió más, pero antes hacían eso. Bueno, loco, porque antes, ¿sabés qué? Yo fui hasta 7º grado con pantalón corto. Eso es imposible ver ahora a los pibes. ¿Te imaginás? Vos en pantalón corto, arrodillándote en el maíz, las pedacitos esos de las puntitas del maíz se te metían en la rodilla, no te das cuenta de cómo te dolías. Bueno, seguimos la clase, loco. Vamos a seguir encontrando esto que ahí empezamos. Sigo grabando. Bien, entonces, para poder demostrar esto, vamos a partir o vamos a comparar 3 áreas. Presta atención, 2 triángulos rectángulos y un sector circular. Y Massa muestra cuáles son los triángulos rectángulos. El OPM es un triángulo rectángulo. El OPS es el sector circular y el ORS es el otro triángulo rectángulo. Entonces, observen detenidamente. Las áreas son una menor que la otra. O sea que el área de OPM es menor o a lo sumo igual que el OPS y a lo sumo igual que el ORS. Y eso voy a escribir acá. Es decir que el área de OPM, que es un triángulo, es menor o igual que el área del OPS, que es un sector circular, háganlo el sector circular ahí, y menor o igual que el área del ORS, que es otro triángulo. Entonces ahora yo tengo los datos del problema para poder sacar las distintas áreas. Dijimos que el área del triángulo era base por altura sobre 2, es decir, que yo voy a escribir acá coseno de x por seno de x dividido 2. La del sector circular era radio al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, por el arco que era x dividido 2.
Y acá, el área esta va a ser la base, Ohio, la base es 1, la altura es la tangente de X y dividido 2. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es rajar el 2. Entonces acá al costado vamos poniendo lo que hacemos. Multiplico por 2. Multiplico por 2, entonces se eliminan los 2 y me queda coseno de X por seno de X menor o igual que la X nada más, menor o igual que tangente de X. Bien, como yo necesito llegar a seno de X sobre X, voy a dividir todo por seno. Entonces escribo acá, divido todo por seno de X. Y si yo divido todo por seno de X, me queda así. Coseno de X por seno de X sobre seno de X. Menor o igual, X sobre seno de X menor o igual. Y presten atención acá. La tangente la voy a escribir como seno sobre coseno. Entonces me queda así. Seno de X sobre coseno de X dividido el seno de X. Fíjense que el loco puede simplificar seno de X con seno de X, seno de X con seno de X, y ahora esto me va a quedar así, sacando el limpio, me quedó así. Coseno de X, acá me quedó X sobre seno de X, y acá me quedó 1 sobre coseno de X. Si el estudiante observa, yo necesito para la demostración que me quede seno de X sobre X, y acá dice X sobre seno de X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertir. Entonces, escribimos acá al costado, invertimos. Elevado a 1, profe, a menos 1. No, invertimos. Cuando uno invierte, se tiene que acordar que cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, que esto me va a quedar 1 sobre coseno, de menor pasa a ser mayor, acá me queda seno de X sobre X, acá cambio también el sentido de la desigualdad y me queda coseno de X. Ahora, eso está mal escrito, es decir, está desordenado en realidad, y lo vamos a ordenar, porque siempre el menor tiene que estar a la izquierda. Entonces acá ponemos con verde, ordenamos. Ordenamos, y me quedaría así. Seno de X sobre X es mayor o igual que el coseno de X y menor o igual que 1 sobre coseno de X. El estudiante te estará preguntando y me dice, ¿y quedó igual que acaban de decir invertimos? ¿Para qué invertimos? Invertimos porque necesitamos que me quedó seno de X sobre X. Bueno, hasta ahí le voy a sacar foto y quiero que me pregunten algo porque voy a borrar una parte de eso. Profe, disculpe, yo no entendí por qué cuando hace las transformaciones queda, por ejemplo, coseno de X por seno de X, que es menor o igual a X, y que también es menor o igual a tangente de X. Es la superficie, loco, base por altura sobre 2. Sí, eso sí entendí, pero yo quiero saber cómo hizo la reducción, digamos, la eliminación de valores. Y acá te voy poniendo, primero multiplico todo por 2 para que se eliminen los 2, después divido todo por seno. No sé cuál es tu pregunta, Gonzalo. No, sí, esa, porque por ahí no llego a leer bien lo que puso, por eso. Bueno, ahora está bien la pregunta entonces, Gonzalo. Entonces decime que ahí, entonces no leo, no alcanzo a leer, no es que no entendés, no alcanzás a leer. Ahí en la foto que te mandé, seguramente vas a poder entender mejor. ¿Está? Bien, otra pregunta, porque voy a borrar una parte de esto. ¿No? Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí, loco. ¿Cómo no entendí qué es invertir? Invertir la fracción, loco. Invertir significa elevar a la menos 1. Ok, eso le dije, profe. Perdón, no entendí. Porque después me confundí todo. Entonces, pero ¿entendés por qué invertimos?
Sí entendí, pero yo pensé que usó otro método prácticamente. No, invierto es elevar a la menos 1, pero no. Directamente escribimos invertir, no voy a poner elevado a la menos 1. ¿Entendés o no? Porque si yo elevo a la menos 1, tengo que escribir primero elevado a la menos 1 y en otro paso más invertir, entonces es un lío, ¿vale? Entonces pongo invertir y listo. Bueno, yo borro, a partir de acá voy a dejar lo último, que después lo voy a borrar, pero necesito que quede lo último ahí para que podamos seguir. Bueno, presten atención. Yo ahora voy a aplicar límite con x tendiendo a 0. O sea que en esto último voy a poner acá, aplico límites con x tendiendo a 0. Entonces, ¿a vos qué te queda? Cuando vos aplicás límite con x tendiendo a 0, te queda límite con x tendiendo a 0 del coseno de x menor o igual que el límite con x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, y esto menor o igual que el límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre el coseno de x. Y presten atención, coseno de 0 es 1, o sea que esto me quedaría 1, esto me queda menor o igual, límite con x tendiendo a 0 del seno de x sobre x menor o igual, y acá me quedaría coseno de 0 me queda 1, y 1 dividido 1 me queda 1. Y fíjense lo importante de esto, y eso es lo que hay que aclarar acá. Yo tengo una función que está comprendida entre dos funciones, y esas dos funciones tienen el mismo límite, con x tendiendo a 0, entonces la función que está en el medio también me da como límite 1. Quiere decir entonces, eso se llama teorema de la confrontación de límites, y lo tienen ahí. Entonces, acá pongo por el teorema de la confrontación de límites, decimos que justamente el límite con x tendiendo a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Y ahí queda demostrado que por qué me da 1. A ustedes le van a tomar también el de la tangente, porque la tangente también es equivalente, y en ese caso lo único que tienen que hacer es, en el momento que nosotros dividimos por seno, en ese momento tendrían que dividir por tangente. Hagan o busquen por ahí la demostración, es muy parecida. Entonces le voy a sacar foto a esta última parte, que es lo único que faltó de la parte anterior. Entonces le saco foto a esto último nada más, y con eso terminaríamos. Entonces ahora sí, si algún estudiante no tiene alguna pregunta, yo le hago una tablita de equivalencias. Profe, Sí. yo no entendí, me perdí ahí cuando empezó con con lo de aplicar límite a la parte de arriba. Y bueno, ¿Podría explicar eso? Límite al coseno, límite al seno de x sobre x y límite a 1 sobre coseno. Y resolver los límites. Resolver un límite es reemplazar la x por el valor que tiende. Entonces, coseno de 0 me queda 1, coseno de 0 me queda 1, 1 dividido 1 me queda 1. Lo que no conozco y quiero demostrar es esto que está en el medio. Entonces me baso en ese teorema de la confrontación del límite, que yo dije que esta función estaba comprendida entre dos funciones que tienen el mismo límite. Y entonces el límite de la función que está en el medio tiene el mismo límite que las otras. Si no lo entendés de esa manera, el único número que cumple con todas las condiciones de que sea mayor que 1, que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 1 es el 1. O sea que de una forma a la otra te das cuenta que eso es 1. ¿Está bien o no? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bien. Perfecto. Entonces voy a borrar, y de ahora en más, para resolver los ejercicios en el práctico o resolver un límite, el estudiante tiene que saber quiénes son equivalentes. Entonces, yo tengo un cuadrito y hago así, por ejemplo, que el seno de nx es equivalente a nx y también es equivalente a la tangente de nx. Es decir, que estas funciones, que son infinitesimos, son equivalentes. Es decir, que eso se da siempre. Entonces,
el estudiante puede resolver cualquier tipo de límite usando esa equivalencia. Y yo le muestro un ejemplo. Si el loco tuviera que resolver el límite con x tendiendo a 0 del seno de 4x sobre 2x, y cuando él quiera resolver ese límite se da cuenta que 4 por 0 es 0, seno de 0 es 0, y 2 por 0, 0, le queda 0 sobre 0. Y eso es una indeterminación. Entonces, usando ese cuadrito que Massa le hizo acá arriba, él va a decir que esto es igual al límite con x tendiendo a 0. El seno de 4x es equivalente a 4x. Entonces reemplaza, le queda así, simplifica las x, y el límite me quedó 4 sobre 2, y esto me quedó 2. O sea que la respuesta de ese límite me quedó 2. No siempre tiene que tender a 0, sino que me tiene que quedar a mí 0 sobre 0. Entonces para eso muestro este ejercicio. El loco tiene seno de x al cuadrado menos 4, todo sobre x menos 2. Entonces ahí el loco primero calcula el límite y dice 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Entonces tiene seno de 0 es 0. Y abajo dice 2 menos 2 es 0. O sea que le queda 0 sobre 0. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que el seno de x cuadrado menos 4 es equivalente a x cuadrado menos 4. Quiere decir que este límite, el loco lo puede escribir así. Límite con x tendiendo a 0 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Perfecto. Entonces sigue indeterminado porque le sigue quedando 0 sobre 0. Pero se da cuenta el estudiante que en el numerador tiene una diferencia de cuadrados y puede factorear de esta manera, y entonces se da cuenta que también puede simplificar, y ahora el resultado le quedó 4. ¿Quedó bien? Entonces, ahí tienen cómo el estudiante puede salvar las indeterminaciones justamente usando ese artificio, pero tiene que saber de que eso existe, y lo que está escrito con colorado es justamente la tablita de equivalencia que más sale. En el caso del coseno, que puede pasar, es al revés. Es decir, que en el caso del coseno dice así, que el límite con x tendiendo a pi sobre 2 del coseno de x, pero acá abajo tiene que estar esta expresión. Esto es 1. Ahí son equivalentes. O sea que el coseno de x es equivalente a pi sobre 2 menos x. Eso es lo que tiene que decir el estudiante. O sea, fíjense que esta es otra tabla que nada que ver con la anterior. ¿Está? Es decir, que tiene que tener cuidado el estudiante que no tiene nada que ver aquella con esta otra. O sea que el coseno de x es equivalente a pi sobre 2 menos x. Con x tendiendo a pi sobre 2, no con x tendiendo a 0. Porque con x tendiendo a 0 no hay una equivalencia, pero es preferible hacer resolver nomás lo mismo. Bueno, y ahora le cuento la anécdota. ¿Me escucha, profe? Sí, loco. Tengo una duda. Al factorear x al cuadrado menos 4, ¿por qué queda 4? Porque 2 más 2 es 4. Ah, es más 2. Ah, no, yo no veía bien. Eso. Bien. Listo. Gracias, profe. De nada. Que ahí le saqué foto para que ustedes puedan ver. Bueno, entonces ahora aprovecho a contarles la anécdota para que ustedes vean las burradas que ustedes también hacen, porque no es que la hizo este pobre infeliz nomás, sino que cuando nosotros teníamos una profesora de cálculo que no le gustaba laburar mucho. O sea, que en realidad ya ¿cómo les puedo decir? La forma de dar clases en aquella época en la facultad no era que el profesor da clases magistrales como doy yo. En teoría sí, pero en la práctica no. En la práctica el estudiante trabajaba solo, es decir, se armaban grupitos de 3, 4 estudiantes, o solo si hubiera un tipo que no quería saber nada con nadie, y vos hacías los ejercicios solo. Cuando tenía un problema, te acercaba al escritorio donde estaba la profesora, al profesor, y le preguntaba y el loco te explicaba. Pero el profesor no daba clases en la pizarra. ¿Entendés? O sea que nosotros solo teníamos que ir armando. Entonces había locos que estaban en el ejercicio 5, otros en el ejercicio 15, que algunos ya estaban terminando la guía, los que eran recursantes, qué sé yo. Porque duraba 4 horas la clase de análisis. Arrancábamos a las 8 y terminábamos a las 12.
Entonces vos en ese horario tenías que trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, entonces la tipa no alcanzó a explicar esos seno de X sobre X. Y como ahí andá a llorarle a Montoto, en el examen pusieron un ejercicio de seno de X sobre X, que fue el único ejercicio que yo no hice porque no tenía ni la más pálida idea de cómo se hacía. Entonces voy a borrar esto y les voy a contar, porque a ustedes no sé. Sí. Yo tenía una duda nomás, pero ya después Dale. No, de que le quería preguntar de por qué. Espere. Sí, de por qué cuando estaba X sobre 2X, después lo anuló y puso 4 sobre 2. No, eso no no anulé. entendí. Simplifico las de X, loco. X dividido X, ¿cuánto es? Bueno, nada, 1. 1, y bueno, y 4 sobre 2 es 2. Lo digo porque vi que tenía que ser más o menos igual a la tangente y capaz aplicó eso y no me di cuenta o algo así, pero... No. Yo apliqué la equivalencia con el seno en ese caso. O puede que también si aparece en el ejercicio tangente, tenés que aplicar la equivalencia a la tangente. Bueno. Dale, gracias. Profe, yo le quiero contar algo. Hay una materia donde prácticamente yo y Martín estamos cursando. Yo por lo menos dejé de cursarla. Y nos pidieron que hagamos un drive aparte, prácticamente, y además grababan las clases prácticamente y nos daban clases en vivo, en práctica, digo de teoría. Y sí, bueno, no se puede hacer nada, loco, porque no hay forma. Encima, lo único que vos podés hacer si ustedes tienen sus representantes en el Consejo de Materias Básicas. Depende de qué departamento depende esa materia. Entonces, yo te digo porque pasó con análisis, pasó algo parecido. Había profesores que no explicaban los temas, los chicos se quejaron a esta chica, que son 3 representantes, y esta es una de las pibas, y la piba planteó el problema. Y bueno, a raíz de ese problema, hablaron con el profesor, le pidieron que explique, y siempre queda, ¿por qué es bueno hacer ese proceso? Porque queda a salvaguarda el que denuncia, ¿me entendés? Porque si vos denunciás solo, te cortás solo, directamente con otro profesor, qué sé yo, el titular, queda expuesto a que después te buscan algún tipo de represalia por ese tipo de cosas. Entonces siempre ustedes tienen que ir al centro estudiante. Y ahí el centro estudiante va a tomar los recaudos para que a vos quedes librado y te dice, un estudiante de tal curso o de tal materia dice que fulano de tal no explica los temas. Entonces, esa es la única manera que ustedes tienen como para denunciar ese tipo de cosas. ¿Me seguís, Franco? Sí, profe. Bueno, entonces tendrías que detectar primero a qué departamento pertenece esa materia. Una vez que detectaste a qué departamento pertenece esa materia, buscar los estudiantes que están en el consejo de ese departamento y hacer la denuncia a esos estudiantes. Y esos estudiantes seguramente te van a cuidar la espalda, no van a decir quién fue el que me dijo, ¿entendés? Pero ustedes mismos tienen que saber defender sus intereses. Y el único que defiende los intereses de los estudiantes es el centro de estudiantes. Por eso yo respeto mucho la tarea que hace el centro. A veces no comparto las ideologías políticas del centro, pero la virtud fundamental del centro de estudiantes es generar el bienestar del estudiante dentro de la facultad. Bueno, sigo con mi anécdota, porque no terminé. Entonces resulta ser que el último ejercicio de ese examen parcial, que era el primer parcial de análisis, decía así, límite con x tendiendo a 0, fácil era, del seno de 2x sobre x, ¿entendés o no? O 2x, me parece que era 2x, así es. Entonces, yo siempre fui un tipo que si no sabía cómo hacer ejercicio ni se me ocurría inventar, porque lo peor que hay, porque vos después el tipo se te burla, ¿me entendés? Dice lineal, correcto, el animal bueno. Pero ustedes tienen una fantasía impresionante que tal que como no quede el examen vacío, igual escriben cualquier barbaridad. Yo aprendí con el tiempo que ustedes no tienen ningún tipo de miramiento, le meten plomo. Bueno, yo no era así. Yo no sabía una cosa y quedaba inconclusa. Bueno,
La cuestión de que mi ejercicio quedó así. O sea, no hice nada, quedó así. Creo que saqué un 7 o un 8.50 o un 8, no sé cuánto saqué, porque obviamente ese ejercicio no me lo contaron. Pero viste, no sé cómo ustedes tampoco sabían, no la vienen. Cuando vos salís del examen, lo primero que empezás a hacer es, che, ¿cuánto te dio este ejercicio? ¿Cuánto te dio? O sea, van al bar, o hablan, y qué sé yo, o van caminando y van hablando, qué sé yo, bueno. Y con el loco este, nos esperamos para ir caminando a la pensión y íbamos caminando. Le digo, che, nos mataron con el último ejercicio este que nos dieron, que no habíamos estudiado, qué sé yo. Yo lo hice, me dijo. Y cuando me dijo yo lo hice, que él no sabía dibujar ni la O con un vaso, dije, ¿qué hizo este? Entonces, no le dije nada, le dije, ¿y cómo hiciste si no habíamos estudiado eso? Pero si era una pavada. Y entonces la pavada para él fue simplificar así, ¿me entendés? Y acá puso así. Eso es para que ustedes dimensionen la burrada. Es como si vos tenés esto así, raíz de x sobre x, simplificás la x y ponés como resultado eso así, ¿viste? Y entonces, acá le puse seno de x, acá puso así sen, no me puse. Él puso sen. Bueno, yo le dije, no, Juan, le digo, eso te van a matar. No, eso está horrible, mal. Bueno, dicho y hecho. Cuando fuimos a la próxima clase y la tipa trajo los exámenes corregidos, llamó a 2 personas, obviamente. ¿A quién lo llamó? Primero a Mazaferro. ¿Por qué? Porque Mazaferro había hecho todo a lápiz. Y ella dijo que a lápiz no iba a permitir. Bueno, entonces ahí le vino la primera cagada pedo de mi historia. Y entonces ya empezó con mal ahí con la profesora. De cualquier manera me conoció igual, pero me hizo de todo, delante de todo el mundo. Me dijo que yo no entendía, que esto, que lo otro. Bueno, la cuestión de que otra cosa aparte. Y el otro examen era quién es Juan Rodríguez. Y ahí apareció el loco y le explicó esto. No tenía idea cómo se rieron todos los locos del curso, porque ya te ponían sí mal. Y entonces, bueno, yo soy medio parecido, no estoy lejos de eso. Y bueno, y fíjese la burrada de esto. Por eso me acuerdo cuando yo explico esto, me acuerdo siempre de eso, inclusive me acuerdo del lugar que iba caminando por la vereda cuando me dijo, yo lo hice. Y no esperé que lleguemos a la pensión, le digo, mostrame cómo hiciste. Y me saca él su cuadernito y me muestra cómo hice. Le digo, no, Juan, te van a matar, te van a destrozar. Y dicho y de hecho, lo mataron adelante. Estuvo como media hora hablando de ese ejercicio y riéndose. Pobre Juan, ¿no? Bueno, y pero entonces, profe, una cosa. Sí. Bueno, a ver si no explicó eso la profesora, o sea, por el intento ya, no sé. Está bien, pero ahí no había ley, ahí, o sea, era vos, por eso te digo, Gonzalo, eran distintos tipos de enseñanza. Ellos no te decían a vos, ellos te daban una guía de trabajo práctico y te dice cualquier cosa de esto puede entrar. Yo no tenía que esperar, o sea, no llegamos, estábamos muy atrasados y no llegamos a ver todos los temas. O sea, que yo ese tema lo que tenía que haber hecho era o preguntar a la profesora cómo se hacía, pero yo nunca me imaginé que podía entrar porque estaba lo último de todo. Y entonces nos vacunaron con eso, ¿sí? Y vacunaron a un montón de gente, porque obviamente nadie, aparte en cálculo y sobre todo en límite, hay cosas recontra difíciles. Y este era un ejercicio, una estupidez, cuando yo después estudié ese tema, y era una pavada, pero de cualquier manera, cuando vos no estudias algo, todo te parece recontra difícil. Ahora, cuando te pones a estudiar, pero el intento es prácticamente, si fuera por la profesora, le mandara de vuelta a la secundaria. claro, exacto, a eso voy, ¿me entendés? Era una cosa que vos sabés que no podía hacer, ¿me entendés? Y hay cosas, pero hay burradas que yo veo en la escuela, en la Facultad de Ciencia Económica. Encima les digo que no lo hagan y lo hacen. Por ejemplo, yo te pongo esto, loco. 2 por x igual a 0. ¿Cuánto vale x? Pero, profe. Sí, bueno, vos ya tenés tu trayecto. Pero ¿sabés cuántos resultados conocés ahí? Mirá, -2 y 1/2. Yo hay cosas que no entiendo de dónde las sacan. El -2 podría tener sentido porque dice, bueno, el 2 acá está sumando y lo pasa restando y ahí tiene la primera burrada, te ponen que x vale -2. Después la otra burrada es que te ponen x igual a 1/2 y el 1 no sé de dónde lo sacan, lo inventan, ¿entendés o no? Porque lo ideal es, primero, el que es de madera,
hace el pasaje de término, pero hágalo bien. Tenés que poner 0 dividido 2 y eso te da 0. Pero el loco que es inteligente dice, si 2 por x me da 0, y para que un producto sea 0, uno de los dos debe ser 0, el 2 no es 0, entonces no me queda la x. Así se tiene que analizar, ¿me entendés o no? Pero el burro te hace así, 0 sobre 2 te da 0. Bueno, esto cuando hablo masa de burro no es, te lo digo cariñosamente, es decir que el tipo, porque yo siempre le digo, en el aula hacía el mismo gesto. Si ustedes me ven ahí en la cámara, yo digo así. Vos, por ejemplo, te pica acá, lo ideal es que te rasque así, pero hay locos que se rascan así, ¿me entendés o no? Y se rascan igual, el objetivo es el mismo. Bueno, esto es parecido. O sea, el tipo que la tiene clara, dice, si 2 por x me da 0, es porque x vale 0. Ahora, si hace esto, está fenómeno, pero esto no tendría la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es una exageración, diría yo. Sí. El que resolvió de un medio o menos 2, ya se pica se rasca la cabeza con un taladro. Eso de terror, loco. Bueno, seguimos, loco. Vamos a seguir, porque si no, son 11:23 ya. Vamos con límites infinitos ahora. Le cortaron a Martín internet. Bueno. Seguimos, loco. Vamos ahora a algo importante que seguro le van a tomar en el parcial, que es los límites infinitos. Entonces voy a poner como título límites infinitos. Y cuando uno habla de límites infinitos, pensamos en 3 situaciones distintas. Vamos a la situación 1. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros arrancamos con esto, vimos que el límite era L y era un número finito. Pero puede suceder de que ese L se encuentre en el infinito. Entonces tenemos el caso 1 que dice límite infinito con x tendiendo a un valor finito. Repito, límite infinito con x tendiendo a un valor finito. Para que el estudiante entienda, lo que vamos a ver es el límite con x tendiendo al valor a de f de x, y esto es igual a infinito. Repito, límite infinito cuando x tiende a un valor finito. Entonces, tal como hicimos nosotros en el caso del límite de una función, yo voy a dar la definición coloquial, voy a escribir la forma simbólica y voy a hacer la interpretación geométrica. Entonces, presten atención. Entonces, se dice que el límite de una función f de x, cuando x tiende al valor a, es infinito, si y solo si el valor de la función en valor absoluto se hace cada vez más grande cuando tomamos valores de x próximos al valor a. Repito, se dice que el límite de la función f de x es igual a infinito cuando x tiende al valor a, si y solo si el valor absoluto de la función f de x se hace cada vez más grande cada vez que tomamos valores de x próximos al valor a. Muy bien. Entonces ahora, yo eso que dije en forma coloquial, lo voy a escribir en forma simbólica. Y escribimos acá, forma simbólica. Y fíjense que guarda relación
con la forma simbólica que ya habíamos aprendido y dice así. El límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a infinito, si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, Ohio, acá necesito que el epsilon sea un número grande. Existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función y ese x pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces el valor absoluto de la función será mayor que ese epsilon grande. Repito entonces lo que dice acá, dice que el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a es igual a infinito, si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, grande, existe un delta también positivo, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función y ese x pertenece al entorno reducido de A de centro delta, entonces la función en valor absoluto es mayor que ese epsilon. Muy bien, masa va a ser la interpretación geométrica. Entonces ponemos acá interpretación geométrica. Y la interpretación geométrica será así. Voy a dibujar un sistema de ejes. Este es el eje Y, este es el eje X. Voy a dibujar en un sector, justamente en el valor A, voy a dibujar una vertical que a la postre va a ser la asíntota vertical. Y voy a dibujar mi función. La función hace este movimiento y la función hace este otro movimiento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elegir un valor de epsilon, por acá, grande, y vengo acá, y acá aquí voy a encontrar al valor de A menos delta. Y acá voy a elegir un valor de menos epsilon, y aquí voy a encontrar acá, cuando me encuentre con la función, al valor de A más delta. Este es el valor de A que no puede tomar, y entonces observe lo que tiene que indicar el estudiante. Estos son los valores de X que yo tomaría cercanos al valor de A. Y fíjense lo que sucede con la función. La función toma valores que sean mayores que epsilon o que sean menores que menos epsilon. Y entonces, para demostrar eso, yo tomo un valor de X, lo hago con otro color, acá, por ejemplo, tomo un X que pertenezca a mi entorno, acá lo tengo al X, y fíjense lo que sucede con la función. La función f de x es mayor que epsilon, es decir, cumple con esto que está acá. Eso sería entonces lo que el estudiante tiene que simbolizar en la teoría si es que le toca. Profe, una pregunta. En esta misma forma simbólica, ¿vio la última parte donde aparece la función que es mayor a epsilon? Sí. ¿Qué pasaba cuando aparecía esa misma función pero restando límites? ¿No había una definición para eso también? Sí, o sea, pero era cuando el límite era finito. Ah, cuando el límite es finito. Ah. Es finito, ¿me entendés o no? Acá Sí. el límite tuyo está en el infinito. Y mirá, eso sucede. Cada vez que vos te acercás a la función, al valor A, la función cada vez se va más lejos. ¿Está? Entonces, ahí le saqué la foto, creo que se la mandé. ¿Sí? Ahí le saqué la foto de esta parte. Bueno, esta parte la vamos a dividir en dos, porque el resultado del infinito puede ser positivo o puede ser negativo. Y esos dos también se la piden. Entonces, voy a hacer las dos partes
que siguen. Entonces, cada parte tiene su expresión simbólica y su gráfico. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner acá 1A y voy a decir que el límite con x tendiendo al valor A de f de x es igual a más infinito, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenezca al dominio de la función y además pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces, fíjense, acá está el primer cambio, la función sin los palos de valor absoluto es mayor que epsilon. El 1b, tenemos el caso de que el límite con x tendiendo al valor A de f de x sea igual a menos infinito, si y solo si el valor absoluto de epsilon, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, y ese x pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces la función sin los palos de valor absoluto será menor que menos epsilon. Entonces, esto obviamente tiene dos gráficos. Uno lo voy a hacer acá a la izquierda y otro lo voy a hacer acá a la derecha. Esto es x, esto es y, esto es x y esto es y. En ambos casos voy a dibujar mis asíntotas verticales, porque cuando ocurre esto, se dice que mi función tiene una asíntota vertical, cuando x tiende al valor A y su límite está en el infinito. Entonces, fíjense que voy dibujando prácticamente en simultáneo para que ustedes vean que es lo mismo. Ahí dibujo mi función. Acá dibujo esta otra función así. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Ahora tomo, acá estaría el epsilon positivo, y fíjense que yo acá encuentro los valores de delta. Acá estaría, este es el valor A, acá tengo A más delta, y acá tengo A menos delta. Y los valores que yo puedo elegir son todos estos, menos el valor de A como siempre. Y los valores de la función que tomaría son todo esto que tenemos en este sector. Es decir, que cada vez la función se hace mayor que epsilon. Ese sería el 1A. Y el 1B es este que está acá, donde yo elijo otra vez un epsilon, en este caso negativo, o menos epsilon. Entonces yo acá voy a encontrar los valores de delta. Acá, esto sería A menos delta. Acá tengo A más delta, y este es el valor de A. Entonces los valores de X que tomaría son todo esto. Estos dibujos están también mejor. Ustedes lo pueden encontrar en Rabuffetti, está perfectamente hecho. ¿Ven? Ahí tienen ustedes los dos dibujos que corresponden al... Este es el dibujo que corresponde al 1A, y este es el dibujo que corresponde al 1B. Entonces, tienen justamente las dos posibilidades distintas que se les puede presentar al estudiante. Espero que les parezca bien los dibujos para que ustedes puedan entender. Bien, ¿alguna pregunta, estudiantes?
No, profe, yo quería preguntar, pero esto ya seguramente lo damos más adelante. ¿Cómo identificamos que tiende a infinito? ¿El límite o la X? El límite. Y no, y tenés que resolver, Franco. Ah, ok, No, ok. claro, vos no podés decir nada de antemano, salvo que conozca el gráfico de la función. Entonces ahí vos te das cuenta. Si tiene una asíntota vertical, en un valor determinado, seguro va a tender a infinito, cuando X tiende a esa asíntota. ¿Está, Franco? Entendido, profe, sí, entendido. Bueno, estudiantes, nos vemos el jueves 19:30. El estudiante que no puede estar va a tener que escuchar la grabación, van a ser temas nuevos. Yo lo siento mucho porque en realidad no debería ser así, pero no tengo otra salida para que ustedes puedan llegar al examen con todos los temas. Nos quedan temas importantes todavía. Me faltan 2 casos más, por eso puse 1, que es el caso 1. Me falta el caso 2 y me falta el caso 3 de límites. ¿Está? Infinitos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase del día jueves. De cualquier manera, límite infinito es lo que me pidió Arriola el año pasado para que haga los videos y ya está también en mi canal. Van a encontrar límites infinitos. Así se lee. Y también está el límite de una sucesión. Para aquellos estudiantes que no le quedó claro, ahí también está el límite de una sucesión. Convergente, divergente y oscilante. O sea que el estudiante tiene que, si quiere completar sus apuntes, puede estudiar de ahí. Acuérdense que traten de armar unos buenos apuntes para poder rendir examen, ¿está? Porque tienen que estudiar de ahí, de sus apuntes hecho a mano, ¿está? Y después ensuciar papeles hasta que le quede la demostración. ¿Algún estudiante me quiere? Todavía? ¿Eh? ¿Estás grabando todavía? Ah, sí. ¿Algún estudiante me quiere preguntar algo? Profe, yo le quería preguntar cuándo iba a ser el parcial porque me olvidé de la fecha. Pues es la que está en el cronograma. No, creo que sí. Es el 17 de mayo. Ah, ok, profe. Yo A nosotros nos toca el 17. Perdón, no, nosotros damos clase el miércoles. Entonces vos tenés el 19. ¿Está? Ah, ok, porque dijeron que adelantaron la fecha. No sé por qué. No, yo no sabía. Capaz que adelantó al día sábado, no sé. No tengo ni idea. En todo caso, yo te averiguo para mañana. Bueno, profe, gracias. No sé, va a ser parcial. No entendí nada, Horacio. ¿Usted no sabe qué tan largo va a ser el parcial, más o menos? Y es largo porque al agregarse más temas, va a ser un poco más largo. O sea que, por lo menos, no menos de 1 hora y media. Ok. Seguramente va a tener que contestar algunas preguntas de un cuestionario que tendrán un puntaje y después va a tener que demostrar algunas cosas que va a tener que presentar. Entonces eso lleva tiempo porque vas a tener que, ¿cómo se dice? Vas a tener que escribir, sacar foto y subir a la plataforma. Y eso lleva un tiempo. Por eso yo les digo que practiquen ese tipo de cosas. No sé qué... Sí. Profe, yo le pregunto, ¿usted cree que en el segundo cuatrimestre volvamos a las clases presenciales o no? No creo. Lo que puede pasar, si es que la mayoría de los profesores están vacunados o algo por el estilo, es crear una especie de mix, o sea, una burbuja, es decir, bueno, 10 estudiantes o 12, qué sé yo, pero no, olvidate. Este año va a seguir siendo exactamente igual, porque el primero que la vacunación viene muy lenta y segundo, el riesgo de contagio es superior con las nuevas cepas estas que hay. Si bien dicen que es un poco más liviano
el ataque de ese tipo de virus mutado, pero igual no creo que la universidad se arriesgue a tanto. Profe, usted habló recién del examen práctico, ¿verdad? No, del examen de teoría, loco, está primero. Ah, o sea, claro, pero de teoría tenemos que justificar de por qué, Sí, de por qué se hizo tal operación, digamos. Algunas cosas va a tener que justificar, otras no. ¿Me entendés? O sea, las que son por cuestionario, que tenés que contestar verdadero o falso, o tenés que contestar, te dan un montón de respuestas y vos tenés que decir cuál es la correcta, eso no creo que tenga que justificar. Pero después van a decir, demuestre que el seno de x sobre x igual a 1, lo que hicimos hoy. Eso es lo que tenés que hacer en un papel, sacarle foto y subirlo. Ah, o sea, combina medio que práctico con teórico, así que medio chanta No es práctico, es todo teoría. Lo que combina es demostración con respuestas. ¿Me entendés o no? Sí, sí. Esto que estamos hablando es teoría. Bueno, práctica es lo que yo le llamo práctico cuando vos te dan un ejercicio para hacer. Acá no hay ejercicio. ¿Me entendés o no? ¿Profe, va a ser secuencial el examen, el parcial? No, eso tampoco sé y voy a averiguar. Ustedes díganme lo que yo tengo que averiguar y yo averiguo. Ojalá que no, porque en papel normal no es secuencial. Es secuencial, no, tenés razón, pero bueno, pero eso depende del titular. Ya vieron que el titular dijo que hasta sucesión nomás entraba y ahora salió que entra todo límite y continuidad. O sea que no hay nada acá, ¿entendés? Que vos decís, es así. ¿Entendés? Bueno, vos te tenés que adaptar, la vida es así, te tenés que adaptar a veces a los acontecimientos que vos digas, no, pero no es así. Bueno, olvídate, no es así, pero es así. Para mí se basó en el correcamino del Coyote y el correcamino prácticamente con la velocidad que dicta. Bueno, aparte, fíjate que el jueves va a haber cualquier cantidad de estudiantes. Primero porque van a estar los compañeros del C, ustedes del B, y se van a agregar los alumnos de él de química, que no le da clase. Él no le da clase. Le dice, vean tal video, vean tal cosa, y olvídate, ¿entendés? Y los pibes están en pelota. El día que ya estuvieron en una clase conmigo. La clase esa de apoyo que di, no sé si dimos una clase de apoyo con usted o no. Creo que no. ¿No? Pues no sé qué clase me pidió Jovanovic que querían participar. Fue un feriado o algo por el estilo. ¿Dimos clase un feriado, se acuerdan o no? ¿O un día que hubo paro? No sé. Hubo un feriado que tuvimos clase de análisis. ¿Sí? Bueno, ese feriado que yo di clase, Arriola no dio. Entonces la Jovanovic me pidió el enlace y se lo dio a los pibes. Y quedaron enloquecidos los pibes. Así que, bueno. Así que el jueves vamos a tener todos los compañeros de química. Bueno, loco, no los interrumpo más. Profe, disculpe una última pregunta. Sí, Gaby. Vio que dijo que, o sea, que lo único que nos van a pedir en un examen para que escribamos un papel y hoja y después lo subamos son las demostraciones, ¿no es cierto? O sea, no creo que nos preguntan, no sé, entre cuál elegir cuál es la opción correcta en papel, ¿no? O sea, las demostraciones son las que nos van a pedir que escribamos. Sí, las otras no. Por eso hay cosas que va a tener que justificar y otras cosas que no. Te van a decir claro. Ese día ahí. Ahí va a decir el cuestionario, va a decir, justifique la respuesta. ¿Entendés? Perfecto. ¿Y en continuidad hay demostraciones también? No, en continuidad no hay demostración. Solamente son gráficos y definiciones. Pero de cualquier manera, si a vos te piden continuidad, tenés que hacer todo. La definición, la forma simbólica y el gráfico. Todo siempre lleva las tres cosas. Acá, por ejemplo, si a vos te pide infinito, tenés que hacer todo esto que yo dice acá. Ahí terminaría. Donde arranqué en el 1 y termina acá. Si no hace estas dos cosas, está incompleto. Pero seguramente la parte de las demostraciones es lo que más vale. Por supuesto, siempre fue así. Pero tiene que estar completo para que valga todo el puntaje. O sea que el examen podríamos esperar que sean unas cuantas preguntas teóricas de múltiple choice y después parte de las demostraciones. Sí, señor, así es, Horacio. Así es, exactamente así. Yo cuando tenga más certeza de cómo va a ser,
se los voy a decir, no tengo problema. Ok. Bueno, loco, nos estamos viendo el jueves mañana, 19:30. Preparen la picada y la cerveza en el freezer. Dale, profe. Profe, había dicho que iban a grabar esa clase, ¿verdad?